Hola hermanos, hermanas, un gusto, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Una vez más estamos por aquí para hacerles llegar estos recursos y estos medios virtuales para el estudio de la escritura. Recordamos siempre que estamos estudiando aquí eh, Segunda de Pedro, buscando que sea un análisis profundo, detallado y que pues nos lleve a meditar y a reflexionar pues eh, más, más personalmente, digamos, que podamos ver esto como una enseñanza que Dios nos hace llegar a cada uno de nosotros. Siempre la cordial bienvenida y también la invitación para que pues sigan compartiendo estos medios, estos estudios a otras personas que ustedes quieran pues también bendecirles con estos medios. Bueno, vayamos de una vez al texto. Vamos entonces a ir a recordar. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo, pues, Pedro habla de lo que le da respaldo a su palabra, lo que hace que no debamos de entenderlo de pensar que el mensaje que él trae, pues, es antojadizo. No es una revelación que él da testimonio. Y como ya hablamos bastante de eso, pues incluso al punto de que él y todos los demás apóstoles estuvieron dispuestos a entregar su vida por esta convicción, por esta creencia. Entonces veíamos ahí en 2 de Pedro 1, 16, 17, el 18, ¿verdad? Donde él dice, él no está enseñando cosas, fábulas, artificiosas, sino que está enseñando algo que presenciaron con sus propios ojos. Y él da testimonio de cómo Dios glorifica a Jesús. En este caso, él menciona, ¿verdad? En el Monte Santo, ya hablamos de que es la referencia a la transfiguración que se relata en Mateo 17 y en los pasajes paralelos. Entonces, la esencia de lo que él está haciendo ver es esto, ¿verdad? Que lo que él habla es verídico, es confiable, es certero porque él es testigo presencial de ello. Esto, como decíamos la semana pasada, es parte del anticipo del capítulo 2, ya que en el capítulo 2, pues vemos que efectivamente se toma el tema de las falsas enseñanzas y los falsos maestros de una forma más en específico. Entonces, esto es para hacer ver el contraste entre lo que realmente Dios ha revelado y ha hecho llegar a sus creyentes, a sus hijos, a los seguidores de Jesús, y cómo esto pues contrasta con las enseñanzas que no lo son. Entonces, hoy vamos a retomar desde esta idea ahora los siguientes versículos, ya para ir terminando el capítulo 1. Entonces nos dice, siguiendo el versículo 19, además, importante siempre los conectores, ¿verdad? Además de lo que ellos recibieron como testigos presenciales, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Bueno, vamos a analizar, vamos a ver si por lo menos este versículo podemos abordarlo. Vayamos viendo por partes. En primer lugar, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere Pedro con esta palabra profética? Bueno, importante siempre ubicarnos contextualmente. Por un lado, recordemos que cuando Pedro escribe, no existe todavía la Biblia como tal, esta Biblia que nosotros pues tenemos de 66 libros, sino que para ellos, pues la escritura que existía, la que era ampliamente aceptada, era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que para ellos era la Torá, ¿verdad? Eh, sí, ya para este tiempo hay varias cartas de los apóstoles que están circulando entre las congregaciones y que de hecho ahí en su momento veremos más adelante en esta misma carta que Pedro hace referencia a los escritos de Pablo y los hace ver como las otras escrituras, ¿verdad? Porque ya en este punto empiezan a tomar relevancia también estas cartas. Sin embargo, todavía no como un compilado formal como ya lo tenemos.
Así que cuando leamos aquí tenemos también la palabra profética. De hecho, vean que incluso las traducciones no lo ponen en mayúscula, porque cuando se utiliza palabra como sinónimo de Biblia, se utiliza en mayúscula, ¿verdad? La P va en mayúscula. Pero vean que aquí al dejarlo en singular nos está haciendo referencia a algo más general o más genérico. Entonces, ¿cuál es la palabra profética a la que se refiere Pedro? Bueno, profético, sabemos muy bien, tiene del trasfondo proféticos, que es casi una transliteración la palabra profecía, y la profecía en sí, lo que siempre es importante recordar que para el mensaje bíblico, más bien en general, el profeta no necesariamente es alguien que solo predice el futuro. Una característica que vemos a lo largo de todos los libros proféticos en todo el Antiguo Testamento es que la principal función que tienen ellos es de ser voceros de Dios. Más allá de hablar del futuro, ellos hablan en nombre de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en todo el contenido del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hacía que esa profecía fuera confiable? Bueno, incluso por ahí Moisés le dio algunas pautas a los israelitas de cómo identificar a los falsos profetas. Y principalmente las características que fuera de algo real es, en primer lugar, que lo que ese profeta decía se cumpliera, fuera cierto. Y además que fuera consecuente con la naturaleza de Dios. Entonces, si por ejemplo un profeta venía diciendo, ustedes tienen que adorar a otros dioses, dice el Señor Dios que ustedes tienen que también alabar a Baal, por poner un ejemplo. Ya solo eso debía ser algo que los israelitas, que los judíos de inmediato descartaran el mensaje, porque es inconsecuente con lo que Dios ha profesado y lo que nos ha revelado de Él. Él ha revelado que es un Dios celoso, es un Dios que aborrece la idolatría y la corrupción. Entonces, eso tenía que ser señales para ellos. Por eso es que podemos ver que en esencia la palabra profética es confiable porque la palabra, la profecía que Dios dio por medio de sus profetas, en sí era confiable porque venía directamente de Dios. Pero por supuesto, también los mismos judíos tenían que corroborarlo. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento previo que ellos tenían, el conocimiento en cuanto a Dios, el conocimiento en cuanto al resto de la escritura. O sea que si aparecía alguien, un profeta, diciendo de que algo totalmente novedoso, que en la escritura no hubiera fundamento, pues había que sospechar de ello. De hecho, en ese sentido, tanto Juan el Bautista en su momento como el mismo Jesús fueron acusados, ¿verdad? Especialmente Jesús fue acusado de enseñar mal la ley. Y por eso Jesús, por ejemplo, ahí en Mateo 5 del 17 al 20 les dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Él en ningún momento vino a decir, yo les traigo una enseñanza completamente novedosa, ¿no? Él viene más bien a reinterpretar la ley como era su propósito original, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que la palabra profética sea confiable. Ven que incluso Pedro no se dedica aquí a explicar en sí, de buenas a primeras, decirles, vean, también la palabra profética es más segura porque esto y esto y esto. Él empieza a, él complementa esa explicación en el versículo 20. Vean que aquí lo da la explicación. Pero antes de pasar al argumento de por qué esa palabra es profética también es confiable, porque es segura, es lo primero que dice.
a la cual ustedes hacen bien en estar atentos. Y ahí utiliza la metáfora de una antorcha, pero ahorita lo vamos a analizar en detalle. Vamos a complementar aquí esta idea. Dice, la respuesta de Pedro a quienes ponían en duda la validez de las experiencias del apóstol es que los creyentes, o más bien, la respuesta de Pedro a quienes ponían en duda la validez de las experiencias de él, del apóstol, es que los creyentes tienen una fuente incluso mejor. O sea que si para alguien no era suficiente el testimonio de Pedro, bueno, hay algo que da testimonio más allá que eso, y es la palabra profética. Luego dice, a lo largo de la historia de la redención, Dios mismo ha enfatizado reiteradamente que su palabra es inspirada, es verdadera, infalible y la fuente totalmente suficiente de verdad, lo cual no requiere confirmación humana. O sea que ya de por sí, por eso es que es más segura la palabra profética, porque, como les decía antes, viene directamente de Dios y Dios corroboraba, Dios confirmaba cuando cuando efectivamente uno de sus profetas hablaba en nombre suyo. No sé, se me viene a la memoria el ejemplo de Elías y los profetas de Baal. ¿Recuerdan? Que ahí, de hecho, Elías no se detuvo como a explicarles y decirles, vean, es que ustedes tienen que creer, es que Dios dice que crean. No, él mismo, Dios mismo se hizo cargo de corroborar que lo que decía Elías era cierto, que él era el único verdadero Dios. Lo hace en aquel momento, en aquel monte, cuando desciende fuego del cielo y cuando, pues, mientras los sacerdotes de Baal pasaron todo el día orando y rogando y lastimándose para que sus dioses le respondieran, a Dios con una sola oración respondió a Elías y de una manera asombrosa. Entonces, por eso es que esta palabra profética es más segura. Dice, también dice aquí, dice que los judíos prefirieron siempre la profecía a la voz del cielo. Qué curioso, esto según un comentario que cita MacArthur de Michael Green. Dice, en realidad consideraron a la última, la voz del cielo, o revelación divina entregada en la época después de los profetas, hija de la voz, como un sustituto inferior para la revelación, puesto que los días de la profecía habían cesado. En cuanto a los apóstoles, es difícil insistir demasiado en su respeto por el Antiguo Testamento. Uno de sus más fuertes argumentos para la verdad del cristianismo fue el de la profecía. Ellos buscaron en la palabra de Dios ya revelada la seguridad absoluta, igual que su maestro, a quien solo le bastó decir, escrito está, para poner punto final a la cuestión. Entonces, Pedro lo que está diciendo, si usted no me cree a mí, vaya a las escrituras. Calvino también afirmaba, la pregunta no es si los profetas son más confiables que el Evangelio, es simplemente que, ya que los judíos no tenían duda de lo que los profetas enseñaban, de que lo que los profetas enseñaban pues, venía de Dios, no asombra que Pedro afirmara que la palabra de dichos profetas era más segura. La palabra profética en la época de Pedro abarcaba, que les decía, todo el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, está Pablo, que como les decía, ya con el tiempo también los escritos de los apóstoles cobraron mucha relevancia. Entonces, cuando él dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto,
pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16 25 al 27. Entonces, ¿por qué debían ellos prestar atención a la palabra profética? Bueno, porque ya de por sí era innegable su veracidad y que era algo confiable. Por eso es que Pedro, continuando ahora con la otra idea, voy a compartirles por aquí, por eso es que Pedro dice que esta palabra profética, hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día de esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como una antorcha. Igual, esta es una figura que tal vez en nuestro tiempo, pues, un poquito más complicado de entender el impacto que tenía en ese momento. Recordemos que para esa época no había ni alumbrado público, no había electricidad, y la única fuente de iluminación durante la noche eran, pues, las lámparas que se hacían con aceite o algún otro material, pábilo, por ejemplo. Y si, por ejemplo, uno salía en la noche a caminar, era una oscuridad completa. Más aún, pensemos en un día que no había luna. Y entonces ahí es cuando una antorcha era de gran importancia. Y creo, tal vez hayamos tenido la oportunidad en algún momento, creo que sabemos de que una antorcha en medio de la oscuridad se nota. Una pequeña luz, aun cuando sea pequeña, como dicen, entre más densa sea la oscuridad, más resplandece la luz, más se nota y más utilidad provee, en este caso, para poder saber el camino por donde ir. Entonces, esta es la figura que Pedro utiliza, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En distintos lugares de la escritura vemos que se habla de la oscuridad como ignorancia. Y eso es también importante trasfondo para lo que siga después en el capítulo 2 porque efectivamente hay muchos falsos maestros que están enseñando ignorancia. No solo son ignorantes, sino que enseñan a otros esa ignorancia. Entonces, ante estas cosas, es tan importante la función de la antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día oscurezca, esclarezca. ¿A qué se refiere cuando el día esclarezca? Bueno, si seguimos con la misma figura de que la ignorancia es oscuridad, podemos decir entonces que la, cuando el lucero de la mañana, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, es cuando hay conciencia, cuando se asimila la verdad, cuando se recibe, en este caso el Evangelio, y no solo recibirlo, digamos, en el primer punto, ¿verdad? De Jesús como Salvador, sino como este conocimiento va creciendo en nuestros corazones, que vean que ahí lo dice, ¿verdad? Y va iluminando nuestro pensamiento. Nos va dando la capacidad de poder entender e interpretar la realidad, las cosas como son. Entonces, esa es la idea clave e importante aquí, que la palabra, la revelación de Dios que se ha dado a lo largo de toda la historia, es la que nos va a sacar de la oscuridad, nos va a sacar de las tinieblas y va a alumbrar nuestros corazones. Un detalle también interesante es que esta frase, lucero de la mañana, en ocasiones se ha utilizado para referirse a Jesús. Ya les voy a decir en qué texto. Si no mal recuerdo, está por ejemplo en Apocalipsis.
Vamos a ver si es este el texto. Apocalipsis 2:28. Vean que aquí se habla de la estrella de la mañana. En este caso es parte del mensaje que se le dice a una de las iglesias. Y que como al que venciere y guardar, entonces parte de ellos se le da la estrella de la mañana. Que si hacemos una comparación de contextos, pues podríamos encontrar una similitud en cuanto a Jesús como aquel que efectivamente viene a resplandecer en nuestros corazones, viene a sacarnos de la oscuridad. Entonces, pues creo que es una buena forma de ver también el hecho de que Jesús mismo es el que va alumbrando nuestros corazones y es el que va sacándonos de la oscuridad. Y bueno, creo que podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? Cuanto más conocemos a nuestro Señor Jesús, más se va alumbrando nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la vida. Bueno, el día de hoy lo vamos a dejar por aquí. Eh, Mañana vamos a retomar igual algunas ideas de este versículo y continuando con lo que nos faltan estos versículos finales del capítulo 1. Entonces, oremos. Padre, gracias una vez más por la palabra en la cual podemos meditar y sobre todo que a través de ella somos privilegiados porque tú vas revelando las cosas como son las verdaderas verdades eternas. Gracias por ello y síguenos iluminando, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la revelación que nos has dado en Cristo. Gracias y te oramos en su nombre bendito. Amén. Nos vemos entonces, Dios mediante el día de mañana. Gracias y bendiciones para todos.